Hoy nos embarcamos en un viaje esclarecedor a través del tiempo y profundizamos en el intrigante mundo de la historia celta. Nuestra atención se centra en una de las figuras más influyentes, Boudica, un emblema de rebelión y resiliencia, cuya sombra proyectaba una gran influencia en los anales de la historia celta. Únase a nosotros para desenterrar las crónicas de esta extraordinaria mujer. Nacida en el año 30 después de Cristo, Boudica surgió como una reina prominente de los Iceni, una tribu celta que existía en los territorios de las actuales Norfolk y Suffolk. Conocida por su inteligencia y espíritu inquebrantable, estaba casada con Prasutago, un rey rico que mantenía una relación sutil con el poder en expansión de Roma. Boudica, indomable en su individualidad y honor, no estaba preparada para dar un paso atrás y ver a su pueblo sufrir el trato inaceptable a manos de los opresores romanos. Fue en este momento desgarrador que sentó las bases para un choque monumental que cambiaría el curso de la historia británica y celta, la revuelta del 6061 después de Cristo. A partir del charco de descontento que hervía entre los británicos debido a la crueldad e imposición romana, Boudica montó un carro de guerra en el que pronunciaría discursos asertivos que unirían efectivamente a su pueblo en una determinación inquebrantable de rebelarse. Fueron estos pronunciamientos los que contribuirían a su fama emblemática y a la construcción de su perdurable narrativa histórica, La sombra de Boudica. Una repentina tormenta de levantamiento, la revuelta cobró un impulso increíble cuando los guerreros tribales se unieron y masacraron a los ocupantes de Camulodunum, la primera ciudad romana atacada. La ciudad se quemó hasta los cimientos, haciéndose eco de la intensidad de la determinación celta de derrocar el yugo de opresión romano. Sin lugar a dudas, el impulso fue impresionante, pero el gran tamaño de las fuerzas romanas, entrenadas y abastecidas desde su vasto imperio, fue desalentador. El poder de las legiones romanas finalmente aplastó la rebelión, y la propia Boudica, en lugar de sucumbir a la tiranía romana, eligió una ruta de escape más permanente. Sin embargo, lo que surgió de las cenizas de la derrota fue una narrativa histórica notable que capturó los corazones y las mentes, no solo de sus compatriotas británicos, sino que se extendió al mundo en general, incluida la Roma contemporánea. Significativamente, esta narrativa fue elaborada y propagada puramente a través de una impresión metafórica percibida como la sombra de Boudica. Esta poderosa narrativa sirvió para inspirar rebeliones de generación en generación. Su coraje, combinado con sorprendentes cualidades de liderazgo, impregnó las sombras del tiempo y dejó una huella discernible en la memoria cultural del pueblo celta no solo durante años, sino también durante los siglos venideros. Contaminada por el pincel romano, la reconstrucción de Boudica como una reina bárbara y vengativa revela el alcance de su influencia predominante. Los mordaces relatos de los historiadores romanos Tácito y Dion Casio, proyectados en gran medida en contraste con las ilustres imágenes talladas en piedra por la tribu Iceni, se suman a su enigmática sombra. Las lecciones que se pueden extraer de la vida de Boudica son muchas. Su atrevida rebelión contra una fuerza imponente, su incesante determinación por la liberación de su pueblo y el fuerte vínculo emocional que compartía con sus súbditos son testimonios de un individuo heroico. De hecho, son estas virtudes las que aseguran la sombra perdurable de Boudica en la historia celta. Aunque su rebelión fue sofocada y su vida terrenal extinguida, el legado que dejó Boudica se niega a desvanecerse. Su viaje personifica el espíritu inflexible de los celtas frente a la adversidad, abriendo un camino simbólico de su resiliencia y su amor incomparable por la libertad, un camino que tuvo que recorrer sola. Mientras la oscuridad envuelve las páginas de la historia, podemos discernir la sombra de Boudica. A pesar de su muerte y del aplastamiento de su rebelión multitribal, estaba lejos de ser olvidada. Fue abrazada por las siguientes generaciones de celtas y su historia y sombra contribuyeron, en gran medida, a la configuración de la identidad cultural celta. La historia de Boudica nos enseña sobre la resistencia, el liderazgo y la fuerza incomparable que se nutre a través del vínculo de parentesco. Su historia, grabada para siempre en los anales de la historia celta, subraya las consecuencias monumentales de unos pocos individuos decisivos que se niegan a dejarse intimidar por obstáculos abrumadores y se atreven a desafiar el curso del destino. En última instancia, la sombra de Boudica legó un poderoso y duradero sentido de identidad y propósito al pueblo celta. Ella es un faro de valentía, un testimonio del espíritu celta que siempre servirá para guiar e inspirar a las generaciones futuras, reavivando las brasas de la resistencia frente a las fuerzas opresivas. Al concluir nuestra exploración, es imposible no dejarse cautivar por el espíritu inflexible de Boudica y la profunda influencia que ejerció, que dejó un impacto indeleble en el curso de la historia celta.
De hecho, durante los siglos venideros, la historia de la sombra de Boudica se narrará en torno a los hogares de las tribus celtas, un potente recordatorio del poderoso impacto de una voluntad indomable. Mientras navegamos por las pruebas y tribulaciones de la vida, dejemos que la sombra de Boudica sirva como recordatorio de la resiliencia personal y que su espíritu rebelde y su determinación inquebrantable sigan siendo una fuente eterna de inspiración. Su historia es un testimonio del poder del individuo, ilustrando que incluso en las sombras aparentes, uno puede brillar intensamente y dejar una huella indeleble en la historia. Pasando por los paisajes de la historia, perdura el contorno de la sombra de Boudica, grabado en la piedra del tiempo. Inquebrantable e implacable, continúa influyendo e inspirando, destacando la huella duradera de su minuciosa rebelión, su coraje impávido y su infinito amor por su pueblo, tallando un eco constante de su espíritu indomable a través de los velos del tiempo. En el amplio espectro de la historia, la sombra de Boudica resuena mucho más allá de su existencia física. Su postura valiente, su rebelión decidida y su espíritu implacable continúan dando forma a las narrativas, el patrimonio cultural e incluso la identidad del pueblo celta, asegurando que la sombra que proyecta sobre el vibrante tapiz de la historia siga siendo duradera. A medida que el testigo del tiempo pasa a las generaciones futuras, su sombra se apoya significativamente en la historia actual de los celtas, alimentando el espíritu inflexible que animó a Boudica durante su vida. Hoy en día, su sombra es un llamado a recordar a quienes observan los anales de la historia y un susurro de promesa a quienes dan forma a sus destinos. Incluso las sombras más oscuras pueden producir las luces más brillantes. A medida que la niebla del tiempo oscurece parcialmente los vívidos detalles de su vida, la sombra de Boudica se enfoca más claramente. Se sigue contando su historia, agitando su espíritu y siguiendo su sombra. Al final, ¿no es esa la verdadera medida de importancia histórica para dar forma al futuro dejando atrás una poderosa impresión del pasado? Así, mientras recorremos el valiente camino que ella recorrió, bajo la preponderancia de un adversario que se avecina, mientras sintonizamos los susurros de los vientos que llevan su saga atemporal, mientras hacemos eco de estos cuentos en los oídos de la posteridad, estamos, en esencia, perpetuando esta sombra de Boudica que lo abarca todo. En la era moderna, si bien los cuentos de Boudica pueden parecer de un pasado lejano, su sombra cobra gran importancia, recordándonos el papel fundamental que desempeñan estos íconos históricos incluso hoy. Si bien la historia de su vida tiene sus raíces en el valor y la determinación de los celtas, su legado es verdaderamente global e inspira a personas de todo el mundo. Y así, mientras el polvo de los siglos se mezcla con las sombras de Boudica, una cosa permanece brillante y cierto legado, su impacto y su espíritu aún arden brillantes. En las oscuras cavernas de la historia, la convincente sombra de Boudica articula las aspiraciones, honra los sacrificios y simboliza el espíritu inflexible de los celtas, tanto entonces como ahora. A medida que la crónica llega a su fin, nos quedamos asombrados por la impresionante fuerza y el coraje ilimitado de Boudica, una figura cuya historia se perdió una vez en la niebla del tiempo pero que encontró su camino de regreso para cautivar los corazones de quienes honran su sombra. Su coraje continúa despertando el ánimo y alimentando los fuegos de la libertad y la liberación. Los vientos seguirán susurrando su nombre, las llamas bailarán a su ritmo, y la sombra que proyecta en la historia persistirá como un monumento eterno de pie celta. Su nombre no quedará grabado simplemente en la piedra de la historia, resonará como un símbolo perdurable de desafío y honor. Saliendo de la sombra, Boudica podría haber elegido seguir el flujo de la historia. Sin embargo, al desafiar el status quo, lanzó un esquema largo y definitorio de Shadow, aunque guiaría el destino de muchos. Su coraje dio forma a su pasado, cayendo directamente en las mareas de la identidad cultural fundamental de los celtas. Como portadores de antorchas de tradiciones y costumbres milenarias, los celtas de hoy llevan las sombras metafóricas de sus ancestros legendarios, particularmente Boudica, quienes encendieron una llama de resistencia que pulsa en sus venas hasta el día de hoy. Su espíritu empoderador, parte integral del tejido cultural celta, continúa ejerciendo una influencia invisible pero poderosa en su presente y futuro. Desde los brezales azotados por el viento de la antigua Britania hasta las bulliciosas ciudades del mundo moderno, su nombre resuena en los corazones de los celtas de todo el mundo, destacando la temporalidad de la sombra de Boudica. Es una fuerza que trasciende las fronteras espaciales y temporales, arrojando diversas vidas y culturas bajo su luz indomable. A medida que salimos de la sombra y regresamos a la luz, los cánticos resonantes de la perdurable saga de Boudica resuenan dentro de nosotros. La sombra de Boudica es una prueba viviente de que un individuo, empatizando con la difícil situación colectiva y embarcándose en un viaje de desafío aparentemente insuperable, puede dejar una huella eterna en la historia.
llevando la sorprendente sombra de Boudica, el mundo celta, incluso hoy, reitera el poder detrás de su emblemática historia, el poder de la unidad, el poder de una causa compartida y, lo más importante, el poder del llamado will, a individual que se eleva por encima del tiempo. Restricciones, un grito que sigue siendo relevante a lo largo de pasajes de la historia y el tiempo.